Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez y esto es Reflexiones de un Galeno. Hoy voy a hablar de un tema que puede resultar controvertido, pero que es de absoluta actualidad. Como sabéis, el tema de la pandemia ha generado, en relación al origen, dos corrientes muy definidas de pensamiento. Gente que cree que esto es manipulación humana o que el virus se escapó de un laboratorio y que estamos frente a un escenario de guerra biológica, en definitiva. Y otra gente que piensa que esto es fruto de una mutación de un virus que ha asaltado al hombre, es un proceso puramente natural, un fenómeno de la naturaleza que está extendiéndose a nivel mundial generando una pandemia. Vale, los escenarios son radicalmente diferentes porque no es lo mismo que estemos frente a un escenario donde el hombre manipula y va dejando por ahí semillitas de bichos que nos afectan a todos y que mañana puede ser un coronavirus o puede ser Dios sabe qué, un virus de la gripe o cualquier otro, y no solamente afectar a adultos sino afectar a niños o quién sabe. El escenario es mucho más perverso y más preocupante si esto es mano del hombre, si la mano del hombre está en medio de todo el proceso, y es mucho menos preocupante, aunque lo sea también, si es un fenómeno natural. Por lo tanto, creo necesario hacer un análisis, aunque sea aproximativo, de un fenómeno que se conoce como un cisne negro. Cuando lo de las Torres Gemelas en 2001 apareció un término, o se acuñó un término a raíz de aquello, que era el término de cisne negro. Un cisne negro es un evento de dimensiones apocalípticas o de dimensiones que exceden la capacidad de previsión en cuanto a futuro se refiere. No podemos saber cuando sucedió las Torres Gemelas en qué iba a derivar aquello. El mundo nunca fue lo que era en 2000, ni en 1999, ni en el siglo pasado. El mundo cambió, pero era imposible saber en ese momento, en el suceso, dónde iba a acabar el efecto y cuáles iban a ser las consecuencias futuras que iba a tener. Lo que nosotros estamos viviendo es un cisne negro, un evento global de una contundencia rotunda, tremenda, cuyas consecuencias no sabemos dónde van a llegar. Y esas consecuencias van a variar muchísimo dependiendo de si nuestro escenario de partida es una guerra biológica y por lo tanto manipulada directamente por la mano del hombre, porque es imprevisible dónde va a llegar la maldad, ni cuáles son los preceptos que motivan a dejar un virus determinado aquí con una mortalidad, con una capacidad de contagio, en fin, un arma biológica en toda regla, o si esto ha sido un evento natural, imprevisible, pero que ha afectado a la población del mundo, sin perjuicio de que eso haya sido óbice, haya motivado que los países a nivel geopolítico tomen una serie de posiciones para tomar ventaja económica de todo tipo. Los dos escenarios son radicalmente diferentes. El análisis que os voy a mostrar ahora es un análisis muy rudimentario, muy básico, pero que pretende decir cuál es el escenario más probable, no el escenario real. El escenario real no lo conoce nadie, posiblemente porque hay muchos escenarios superpuestos en este momento, pero sí saber al menos si hay posibilidad o qué es más probable, que el hombre haya metido su mano y su maldad en todo esto con los intereses de cada país, o que esto haya sido motivado por un proceso pura y enteramente natural. Espero que el vídeo a continuación os resulte interesante. Comenzamos. La primera pregunta que cabe hacerse es si esto nunca sucedió, nunca hemos conocido algo así. Estamos viviendo una experiencia totalmente nueva para la humanidad. Aparentemente puede ser así, pero la realidad es que ni muchísimo menos. Hay coronavirus que están datados del 3000 a.C. De la época de las pirámides ya tenemos datadas diferentes familias de coronavirus. Eso habla a favor de que han estado aquí muchísimo antes que nosotros y durante muchísimo tiempo, probablemente desde hace millones de años. Para los 350.000 años que nosotros tenemos desde el Australopithecus hasta el momento actual, los virus en general y los coronavirus en particular nos llevan muchísima ventaja histórica. Y sobre el tema de que esto es algo nuevo, nunca ha pasado, la humanidad nunca ha estado sometida a algo así, radicalmente falso. A nivel histórico tenemos datos de que la primera pandemia documentada fue en la antigua Roma, concretamente un asentamiento del actual Irak, donde en el año 165 de nuestra era, un legionario a las órdenes del emperador Marco Aurelio y Lucio Vero,
entró en un templo de Apolo donde descubrió un cofre que abrió y dio lugar a un ambiente pestilente dentro de la habitación. Ese fue el principio de un proceso de penar, un proceso de enfermar de la población que llegó a Roma un año después. En ese proceso de enfermar, lo que se conoció luego como la peste galénica, porque fue Galeno uno de los médicos que intentó contener la peste en la ciudad de Roma y luego salió huyendo, aquello ocasionó durante 20 años 75 millones de muertes. Y fue solamente el primero de muchos golpes que darían los virus. Este concretamente parece ser que fue algo similar a la viruela. Posteriormente, en el 248, en lo que se conoce como la crisis del siglo III, la peste cipriana, el obispo de Cartago, quien refiere la existencia, quien documenta la existencia de miles de muertes por un proceso de enfermedad al parecer hemorrágico. Esta fiebre en la crisis del siglo III costó del orden de 5.000 muertos diarios en la ciudad de Atenas, Grecia, y en Alejandría, en el antiguo Egipto, costó diezmar la población de 500.000 habitantes a 300.000. La fiebre de la crisis del siglo III era algo muy similar a lo que hoy se conoce como la fiebre hemorrágica de la enfermedad emergente como el ébola. ¿Cómo no mencionar la peste negra, causada por Yersinia pestis en el año 1347, que determinó de 1347 a 1353 que la población de Eurasia quedara reducida en un tercio, siendo esta considerada como la pandemia más feroz de la historia de la humanidad? Curiosamente, la peste negra comenzó en Asia, llegó por la ruta de la seda, tocó Italia. La ciudad de Florencia quedó reducida a 1/5 de la población. ¿Os suena de algo la historia? No solamente en la Edad Media, también en el Renacimiento, posteriormente el sudor anglicano o la fiebre amarilla. En 1918 la gripe española de origen francés, que determinó 500 millones de contagiados en el mundo y entre 50 y 150 millones de muertos, lo cual fue un desastre a nivel mundial y que determinó que durante 2 años se intentara paliar de cualquier forma, incluida la transfusión de sangre de pacientes que se habían curado a pacientes que padecían la enfermedad. Un intento de vacuna fallido que concluyó con la inmunidad generalizada, por lo que se llama inmunidad de rebaño. Todo el mundo lo padece y al final hay un porcentaje de muertos y un porcentaje que se salvan y por lo tanto están inmunizados. No solo eso, sino que en un informe de la OMS que fue entregado finalmente en septiembre de 2019 se afirmaba que de 2011 a 2018 había habido 1.483 brotes epidémicos en otros 172 países. Desde la gripe, el ébola, el Zika, la malaria, el SIDA, el SARS y el MERS, el síndrome agudo respiratorio severo y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, han sido algunas de las enfermedades que han determinado estos brotes epidémicos, cada vez más frecuentes y cada vez más agresivos y difíciles de contener. En 2009, solo la crisis H1N1 de la gripe A ocasionaría aproximadamente unos 500.000 muertos en su proceso, pero lamentablemente estos 500.000 muertos solamente tocaron realmente los países del tercer mundo. Por eso no se le dio importancia en Europa ni en Estados Unidos. ¿Y por qué se diferencia la gripe? Aparte de tener una mayor tasa de letalidad, que nosotros la desconocemos por completo porque no se han hecho test a toda la población. La tasa de letalidad es mayor, la tasa de contagio es hasta 8 veces superior, pero sin embargo la gripe anualmente en 2019 dejó 15.000 víctimas mortales solo en España. ¿En qué se diferencia entonces? 25.000, 15.000, el drama debería ser por lo menos parecido, pero no es parecido porque la gripe se extiende desde noviembre aproximadamente esa mortalidad hasta mayo, incluso hasta junio, mientras que esto ha sucedido en un marzo negro. En un solo mes se han concentrado todos los procesos mortales prácticamente en un mes o mes y medio. Eso hace que no haya sistema sanitario capaz de soportar el envite de la pandemia una vez que se ha instaurado dentro del país. El por qué la sociedad actual es un caldo de cultivo para los procesos epidémicos y para los procesos pandémicos. Son un caldo de cultivo infeccioso por la globalización, por la explosión demográfica, por las migraciones descontroladas, por las personas que huyen de otros países en situación de conflicto bélico, porque la gente se ha concentrado en ciertas zonas y ha despoblado otras, por la pobreza, porque los microorganismos, según la OMS, gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos que brindan nuevas herramientas para poder atajar las enfermedades y curar enfermedades, también son susceptibles de ser copiados y mejorados en laboratorio. Y eso se ha convertido en un peligro emergente en el
el momento actual. Cito literalmente a la Organización Mundial de la Salud: la posibilidad de la diseminación voluntaria de cualquiera de estos microorganismos. Luego hay otros factores muy poco conocidos en cuanto a la influencia sobre la posibilidad de una epidemia o una pandemia. Tenemos el cambio climático y tenemos la crisis del agua. Cada vez hay menos agua potable. Quizá deberíamos de preguntarnos si este virus ha sido la tormenta perfecta. Si ha tenido una serie de características que lo hacen sumamente especial, sumamente diferente de otros virus y que ha permitido llegar donde ha llegado. Primero me gustaría señalar un poco qué sabemos de los virus y desde cuándo. El primer virus es el mosaico del tabaco y se describe en 1899. Los virus suelen ser unas 10 veces más pequeños que una bacteria, y una bacteria, si la ponemos una detrás de otra, podría entrar 100.000 en 1 milímetro, con lo cual las dimensiones son realmente diminutas. Los coronavirus, que son virus muy estudiados y muy conocidos por los virólogos, se supone que saltaron del ganado bovino al género humano a finales del siglo XVIII, de 1890 a 1899. Es allá por los años 50 cuando se analiza la presencia de la cepa OC43 en el murciélago y se diagnostica en 1965 la presencia del coronavirus en fosas nasales de humanos. De 1965 a la época actual se han identificado hasta 6 cepas. El anterior, el SARS-CoV-1, y el actual, el SARS-CoV-2. Pero, ¿qué ha hecho radicalmente diferente al SARS-CoV-2, al actual causante de este problema? En primer lugar, el coronavirus que determinó el síndrome respiratorio agudo severo, fundamentalmente en Asia, se caracterizaba porque por cada persona infectaba a 3, pero algo muy definido, pero algo radicalmente diferente lo hacía mucho menos peligroso que el actual coronavirus. Y es que todos los enfermos que se contagiaban eran sintomáticos, por lo tanto no había que buscar de forma activa los casos. Era muy fácil aislar quién tenía el virus, quién tenía la infección y quién no la tenía. Ese es uno de los grandes pilares que hace diferente al coronavirus actual de los anteriores. El coronavirus actual tiene la misma tasa de infección, 1 a 3, igual que el coronavirus anterior, el SARS-CoV-1, pero con la diferencia de no ser capaces de diagnosticar si no buscamos de forma activa mediante la realización masiva de test de los pacientes que están infectados, porque hasta un 80% suelen ser muy poco sintomáticos o asintomáticos. Eso facilita dramáticamente la extensión global de la enfermedad en la sociedad. Enfermedades emergentes que han dado lugar a procesos epidémicos hemos tenido en los últimos años: la legionela, el SIDA, el H1N1, la gripe, el SARS, el MERS, el ébola, el Zika, fiebre hemorrágica y finalmente el COVID-19. El COVID-19 tiene una incubación entre 2 y 14 días, donde no hay sintomatología ninguna y puede contagiar sin ningún problema. En eso se parece mucho a la gripe, pero su tasa de contagio la multiplica por 8 y su tasa de letalidad aproxima a cifras que van sobre 10 veces la capacidad de matar que tiene la gripe. El hecho de que el 80% de la población que está contagiada sea asintomática hace suponer que incluso haciendo los test el número de contagiados se pueda multiplicar por 10. Es decir, si en España se calcula unos 250.000 contagiados, hay que multiplicar esa cifra por 10 para saber exactamente cuántos contagiados hemos tenido. La mortalidad no se multiplica por 10, pero se puede multiplicar muy fácilmente por 2, incluso por 3, porque no solamente la mortalidad del coronavirus, sería la mortalidad poblacional general del proceso afectando a un grupo poblacional, sería también aquellos cuadros que habría que sumarles por el colapso del sistema sanitario, el retraso del diagnóstico de un cáncer que luego años después se puede traducir en una muerte o secuela importante, el retraso de intervenciones, la gente que no acude al médico, que no acude a las urgencias por miedo de ser contagiado por el coronavirus. Todos esos pacientes van a sufrir una morbimortalidad muy superior debido al colapso del sistema sanitario. Pero no se queda ahí la cosa. Tampoco es despreciable el aumento de mortalidad derivado de la crisis económica que va de la mano de la pandemia. Hay un estudio muy interesante publicado por la revista Lancet que abarca el periodo 2008-2010 y hace referencia a la presencia de 260.000 muertes en el mundo en este periodo, directamente atribuibles por un aumento de la incidencia de cáncer debido a la crisis económica. Existe también un estudio muy interesante de la Universidad de Oxford que abarca 70 países, 2.000 millones de habitantes y un periodo de 1999 a 2010 que determina un aumento del 1% del desempleo con un 0,37% de muertes adicionales. Es decir, que un aumento del 10% de desempleo en un país como España determinaría unas 2.000 muertes directamente atribuibles solo por cáncer. Igualmente, un recorte del 1% del gasto público en sanidad determinaría un aumento de muertes directamente atribuibles del 0,053 adicionales por 100.000 habitantes. Hasta aquí la primera parte del análisis, fundamentalmente un análisis histórico y un análisis comparativo de cómo ha sido el comportamiento de este virus y por qué lo ha hecho un tanto especial
y diferente de los anteriores. Espero que os haya resultado interesante. En el siguiente vídeo vamos a ver dónde surge, por qué surge y cuáles son las posibilidades de que pase de un animal a un humano, pasando o no por un laboratorio. Espero que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal. Os espero en el próximo vídeo. Un saludo.